Valorar lo bueno, ¿no? Luego lo valora, luego lo valora. 5 minutos. No, la verdad es que muy bien. Iba a ser raro, pero he pasado por el control de firma primero. Nada. Si no fuera por eso, si no fuera por eso estaría bien. ¿Tú quieres? Hola. Pero sería por algo. Papá Noel, ¿qué? Hola. Un poquito de atención. Buenas. Es que nos falla la megafonía. Tenemos que ir a pulmón. Y el día va a ser un poquito largo y bueno, y vamos a intentar pues a ver si se puede escuchar con los pulmones y que nos llegue la voz al final del día. Bueno, al final del día no, por lo menos hasta mediodía. Bien, esta ruta que nosotros estamos comentando, bien, en un principio nosotros somos la Asociación de Vecinos de la Manga Norte, ¿no? Y entonces una de nuestras secciones que tenemos es la sección cultural. La sección cultural tenemos latinos de vela latina que nos han donado, que son centenarios, son autóctonos del Mar Menor, ¿no? Y también realizamos eventos y actuaciones culturales en la zona, sobre todo en toda la zona de la Manga. ¿Vale? Ahora mismo estamos en la zona de lo que es la Manga Norte, estamos en el kilómetro 17,5, un poquito más, y aquí hemos contado con la ayuda de la Asociación de la Liga Rural del Campo de Cartagena y Mar Menor, que están especializados en lo que son los molinos de Cartagena. Los molinos de Cartagena, hubo una transición en algún momento. Aquí esto empezaron con la vela, ya nos lo contarán ellos, pero bueno, nosotros lo que queremos dar a entender es que como de la vela latina del mar saltó a tierra, y ya se quedó aquí, se incorporó la vela latina, se incorporó a los molinos de cartageneros de vela antigua. Entonces, claro, eso es lo que queremos que se vea y que se interprete, que lo interpretéis. Entonces, bueno, dejamos pasos ya a los de la Liga Rural del Campo de Cartagena y Mar Menor. ¿Vale? Bueno, Javier Lorente. sentimos no tener más potencia de voz ni micrófono, pero si todo el mundo se calla y escucha, os pido el favor. Bueno, nosotros somos de una asociación cultural sin ánimo de lucro que se llama Liga Rural del Campo de Cartagena y Mar Menor, y nuestra asociación se dedica a proteger, a divulgar el patrimonio rural. Nuestra región de Murcia tiene un patrimonio riquísimo, un patrimonio natural y tiene un patrimonio arqueológico, histórico fundamental. Por ejemplo, yo pertenezco al municipio de Cartagena y en el municipio de Cartagena todo el mundo sabe la Cartagena arqueológica, que pasaron por allí los cartagineses, los romanos. Anoche empezaron las fiestas históricas y entonces es una riqueza muy importante ese patrimonio histórico, arqueológico, etc. Pero nosotros pensamos, llevamos muchos años en este tema, que aparte de esa riqueza del patrimonio natural y del patrimonio histórico y arqueológico, hay un patrimonio rural, que es el paisaje, pero también es la construcción humana de siglos, que nadie le presta atención porque es tan rico el resto del patrimonio que no queda tiempo para defender ese otro de la zona rural. Y en eso estamos nosotros. Entonces, ¿qué es el patrimonio rural? Pues por una parte el natural, es decir, el paisaje, las palmeras, las construcciones, los aljibes, todo lo que se ha ido construyendo para hacer que el campo de Cartagena fuese... Cuando hablo de campo de Cartagena, me imagino que lo entendéis, no me refiero al campo del municipio de Cartagena, me refiero a la comarca natural del campo de Cartagena, que no es el campo que pertenece a Cartagena, sino es el nombre que tiene esta comarca, se podría llamar de otra manera, pero la comarca natural del campo de Cartagena y Mar Menor es la que a nosotros nos preocupa. Dentro de las cosas que nos preocupan y que nosotros divulgamos, pues está los caserones antiguos, están como he dicho los aljibes y tal,
Pero también están los molinos de viento de toda nuestra región, fundamentalmente establecidos en esta comarca. Los molinos de viento son famosos, los molinos de viento, entre comillas, españoles, son famosos en todo el mundo gracias a Don Quijote de la Mancha, que el libro es ese libro que todo el mundo tiene en su casa pero que nadie se ha leído. Pues Don Quijote de la Mancha hizo famosos los molinos de viento de la Mancha. Si hubiera escrito Cervantes sobre los molinos de viento del campo de Cartagena, pues nos pasaría lo mismo que les pasa a La Mancha. En La Mancha no hay absolutamente ni un solo molino que no esté restaurado. O sea, ni uno. ¿Y cuántos molinos tiene La Mancha? Pues casi la mitad de los que tiene la comarca nuestra. Entonces esto es incomprensible y aquí, pues salvo alguno que se restauró en Pacheco y no sé dónde más, no existen molinos de viento que estén restaurados. Primero ya no se usan para las labores antiguas, ¿no? Que ahora diré cuáles eran, pero por lo menos para ser visitados, para ser vistos, para ser fotografiados, para ser pintados, para hacer películas, para, como en otros sitios se está haciendo, establecer en un molino de viento un pequeño museo, una tienda de artesanía, una cafetería, incluso una cosa que se está haciendo ahora desde Grecia a otros países, a Holanda por supuesto, y también en La Mancha y tal, se están estableciendo en los molinos unos pequeños sitios para pasar un fin de semana de encanto y tal, establecimientos que llega un propietario y tiene la propiedad o el uso de varios molinos, los arregla y entonces pues se le da esa otra utilidad turística muy importante. Bueno, para no enrollarme mucho, decir que molinos de viento significa que estaban movidos por el viento. Hay otros molinos que estaban movidos por el agua, ¿no? Los molinos de río, etcétera, etcétera. Entonces, la fuerza del viento es la que lo hacía girar. Y con esa fuerza, el molino hacía varias cosas. Una era sacar agua, hay molinos de sacar agua en la zona del Algarve, donde mi compañero Pedro Esteban, donde más molinos de viento de sacar agua hay. Y otros molinos eran de moler cereal, que son la mayoría de los que hay en La Mancha, eran de moler cereal, y muchos de los que había en el campo de Cartagena también eran de moler cereal. No es lo mismo estar moliendo el cereal para hacer la harina a mano o con una piedra que hacía rodillo, no sé qué, que coger de pronto y ver que con la fuerza del viento todo esto se mecanizaba y tal. Los molinos de viento eran unos ingenios, digamos, tecnológicos de lo más avanzado en su época. Hay investigaciones que hablan de molinos de viento, los primeros, aparte de los molinos de río, en la época romana y tal y cual, ¿no? Bueno, el caso es que España se llenó de estos molinos, y sobre todo la comarca nuestra y la de La Mancha y tal, se llenó de estos molinos en una época floreciente que fue el siglo XVIII y siglo XIX, ¿vale? Y al principio nuestros molinos eran de aspas, ¿no? Que son los típicos molinos de viento de La Mancha. Eran un palo con otros palos que se entrecruzaban como una especie de aspa, y ahí se soltaba una tela y eso le empujaba el viento y giraban, ¿vale? Y nuestros molinos también eran así. De hecho, hay unas ilustraciones de Cartagena del siglo XVIII donde aparece todo el molinete, el cerro del molinete se llama así en Cartagena porque ahí había molinos, había unos molinos de viento. Entonces, esos molinos hay una ilustración, un grabado antiguo donde se ve que eran de aspas y no eran como ahora. Cuando se traspasaron y cuando cambiaron su fisonomía, pues no se sabe exactamente, pero vamos, en un momento
viento de principios del siglo XIX o finales del XVIII, pues a alguien, como los más grandes inventos nunca sabremos quién fue, pero a alguien se le ocurrió que otra cosa que funcionaba con la fuerza del viento, que eran las embarcaciones de vela latina, pues si una vela es capaz de mover un barco de pesca, un barco de gente, etcétera, etcétera, pues oye, vamos a intentar llevar este sistema a los molinos y la vela de una tela pues puede hacer que ese molino se mueva. Pues eso pasó y poco a poco se fueron cambiando todos esos molinos hasta lo que fueron después en el siglo finales del XIX, principios del 20, hasta mediados del 20 más o menos, que ya empezaron los motores de gas y todo eso, luego los motores eléctricos para esas tareas. Entonces había molinos de sacar agua, molinos de moler, molinos de picar esparto, por ejemplo en Alumbres todavía queda uno, molinos esparteros que llevaban, o sea, iban girando y luego llevaban una especie de batanes, que eran como unos martillos así tal, que golpeaban el esparto. Las personas mayores que hayan trabajado con el esparto saben que el esparto es una figura natural que antes era muy importante y muy necesaria para todo, que se cogía de una planta, pero que esa planta hay que romperla, o sea, son unas tiras así de la planta, hay que romper esa planta para que salga la fibra, ¿vale? Entonces, picar el esparto y estar ahí a mano con un martillo, pues esa labor la hacían los molinos de viento. Y el de moler cereal y el de moler sal, ¿no? Por ejemplo, estos molinos de aquí que tenemos en esta zona, aquí había una salina de la época antiquísima, antes de los romanos, de la época ibérica, y esa salina, pues la sal luego se molía con estos molinos. Ahí enfrente hay un molino que lo vamos a ver ahora si no me equivoco. Ese es otro molino salinero, pero no de moler sal, sino de trasegar el agua. Trasegar el agua, ¿qué significa? Pues porque donde había salinas solían estar en la arena, en la tierra, y eso estaba a una cota más alta que el mar. Entonces, ¿cómo se subía el agua a las salinas? Pues se subía con un mecanismo de una rueda, que solían ser dos, una a cada lado del molino, que iban cogiendo el agua como si fuese una noria. Las norias, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen el agua del río y la suben arriba a una cota más alta para regar. Pues estos molinos hacían lo mismo, coger el agua para subirlo a la salina y bueno, pues ese es básicamente el funcionamiento. Luego pues eran molinos que tenían un techo de madera que se llama chapitel, solían tener 8 palos, y aunque luego una época de crecimiento y de avance, los molinos modernistas que son más modernos que estos, en lugar de 8 palos tenían 10 y todo eso. Bueno, hay una serie de cosas que se pueden investigar. Yo os animo a todos, os animo a que busquéis en Google muchos escritos, muchas historias, muchos artículos que hay sobre molinos de viento. Hay publicaciones especializadas, algunas con fotografías de molinos, no sé, por ejemplo, el doctor Carlos Romero Galeana, que fue uno de los grandes defensores del campo de Cartagena de los molinos. Pues este hombre, que era un doctor, cuando empezó de médico por la zona del campo de Cartagena, el médico iba con bicicleta de un sitio a otro visitando a los enfermos, y empezó a ver molinos y se enamoró de los molinos y se convirtió en un apóstol y gran defensor de ellos, y constituyó la Asociación de Amigos de los Molinos de Viento de la comarca. Este hombre tiene una publicación que todavía está en alguna librería, pero está en la biblioteca y ahí la podéis ver, que de todas sus fotografías que él hizo durante muchos años,
pues tiene un compendio de todo o de la mayoría de los molinos de viento de nuestra región y explica la foto y explica cómo se llama, cómo le llamaron, para qué era y para qué servía y tal. Es chulísimo esto que hace la Asociación de Vecinos de la Manga Norte, nos parece a la Liga Rural una maravilla, que yo creo que es la primera vez que se hace un acto como este que mezcla las dos cosas, es decir, la vela latina, tanto en los molinos como en las embarcaciones, ¿no? Creo que de verdad no es peloteo, nos van a invitar a tomar algo, pero no es por eso. Lo que hoy se está haciendo aquí es una cosa histórica. Nosotros, la Liga Rural, solemos ir, muchas veces nos llaman de un colegio, de un instituto, hacemos visitas guiadas a algún molino. Hay un molino en el término de Cartagena, ya tirando hacia Mazarrón, en la zona oeste que se llama, que es el molino más antiguo de los que ahora mismo hay y además que está en funcionamiento, que es el molino Zabala. Ese es un molino de moler cereal y ese molino, como todavía está restaurado, aunque ha tenido varios percances pero se han restaurado de nuevo, es del año 1700 y poco, o sea que tiene tela del siglo XVIII. Ese molino, el molino de Zabala, todavía se pone en marcha y es un espectáculo, o sea, por más que te lo imagines, hasta que tú no te pones delante de un monstruo de esto y ver esas velas girar y el crujir de las maderas y no sé qué, o sea, eso se te pone la piel de gallina. Este molino no era el único, lo que pasa es que cada vez quedan menos. Hace unos años, alguna gente que está aquí conocerá, por ejemplo, en Torre Pacheco, que es un sitio que defiende mucho los molinos, el molino del Pasico, donde se hace una fiesta del Pasico y tal. El molino de Pasico, Manolo, corrígeme si me equivoco, durante muchos años ha estado acogiendo asociaciones, grupos de gente, colegios, institutos, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, ahora mismo no se pone en marcha porque tiene algún problema ya y va para 2 años por ahí, ¿no? O sea que todavía no se ha arreglado. No. Bueno, cada vez quedan menos, igual que se restauró uno en el Jimenado y funcionaba, y en la fiesta del Jimenado se ponía en marcha y eso es un espectáculo y viene gente y alucina. Pues el problema es que luego no hay mantenimiento, o sea, muy poco se restaura, pero ninguno de ellos se vuelve después a cuidar, a mantener. Como mínimo hay que hacer lo que hace aquí el Ayuntamiento de San Javier, como mínimo, que es señalizarlo. El 90% de los molinos de viento, de los 250 molinos de viento que quedan en el campo de Cartagena, tú vas andando y tú ves ahí una torre y si eres un turista o eres no sé qué, no sabes lo que es eso. Y los niños de hoy no saben lo que es eso, ¿vale? Y sin embargo, vete a La Mancha y a ver si yo reto que alguien encuentre alguna persona mayor o joven o vieja que no esté súper orgulloso de los molinos de viento. Y he dicho al principio que todos están restaurados, pero bueno, os he mentido, es más todavía. Es decir, hay pueblos, hay poblaciones pequeñas, no sé qué, donde no había ningún, o sea, históricamente no había ningún molino de viento, pero como allí hay ruta, hay gente, hay turistas que los buscan, los han construido, no explican en qué año se hizo, han construido un molino para, aunque no tenga el mecanismo por dentro y tal, para que los turistas, la gente se haga las fotos y vea la ruta de los molinos y tal. O sea, una cosa ya de decir esto es algo nuestro, ¿vale? Entonces, si este día de 100 personas que hay aquí, si saliesen 20 concienciadas, preocupadas, que investiguen, que tal, que lo difundan, que se enteren cuando hay alguna ruta de la liga o de quien sea, tal, sería una maravilla, porque esto tiene que llegar un día, eso es lo que nosotros creemos en la Liga Rural, que ayude la gente a que los políticos, los responsables, se tomen esto como algo identitario, ahora que está tan de moda la identidad de los lugares, de los sitios,
la identidad no solamente es las fiestas de cartagineses romanos que llevan 35 años, o Murcia 1200, no sé qué. Hay otras cosas que nos dan la identidad a nuestro paisaje histórico y a nuestra historia, que son los molinos de viento. Es verdad que aquí hay, en este lugar donde estamos, hay una historia que yo conozco algo, pero que seguramente nosotros desconocemos al detalle, que Paulino, si quiere ahora añadirlo, lo puede hacer, pero Paulino nos ha comentado, podéis decir tal, no hace demasiada falta, pero bueno, aquí hubo unas salinas de tiempo inmemorial que han estado durante muchos años y que por una serie de circunstancias dejaron de funcionar. Las circunstancias por las que dejaron de funcionar pues tienen que ver con lo que se hizo en La Manga, cuando esto era de tomar maestre, cuando esto eran todo dunas, cuando mi mujer que está por ahí, Olga, aquí está haciendo la prueba, cuando Olga vivía aquí en La Manga en su infancia y su padre tenía un bar en la punta de La Manga que se llamaba Oasis, pues, y ella era una niña, pues desde esa época, esos años que ella vivió aquí, que esto eran dunas y dunas, que mi suegro todavía tiene allí su chimenea, allí de adorno una pistola pirata que se encontró en las dunas, es decir, de aquel mundo casi virgen todavía, que se hacía algún hotel y tal, a lo que ahora mismo hay de construcción, de inmensidades y de moles, que la gente ha querido venir a vivir al corazón del paraíso que era La Manga, y al final el paraíso está todo construido con pisos y tal, y no se dan cuenta que sería mejor vivir un poquito más alejado, que tuviese por aquí pues, trenes y cosas que trasladasen a la gente, ¿vale? Y poca cosa más. Yo no sé si mis compañeros, que saben más que yo de los molinos, lo que pasa es que a mí me cuesta menos hablar. Sí, se oye. Esto parece el karaoke. Bueno, aquí Pepe Casas va a cantar una canción ahora al final. Bueno, pues si quieren añadir alguna cosa, a mí se me han pasado muchas cosas y he resumido un poquito. Yo lo que quisiera concienciar de parte de la Liga Rural, que es lo fundamental, es que Los molinos de viento, cada vez que... ¿sí? Los molinos de viento, cada vez que vamos a hablar con algún consejero, con algún director general de patrimonio, con algún alcalde, no sé qué, hay muchas maneras de torear a la gente y darnos un capotazo, ¿no? Pues la primera que nos dicen es, bueno, es que es verdad, tenéis razón, pero es que son privados, ¿vale? Son privados la mayoría, hay algunos que no son privados, pero es verdad que los molinos de viento que son privados, sin embargo, la ley, como están declarados como monumentos, en realidad se llaman BIC, bien de interés cultural, la ley te exige que tú cuides tu molino de viento, y si no lo cuidas o lo maltratas, que es peor todavía, te multa la ley y te obliga. Lo que pasa es que se hace la vista gorda y tal. ¿Qué hace alguna gente del campo que puede tener un propietario del campo, una empresa del campo, puede tener mucho dinero y puede tener un Mercedes y su hijo un BMW y ellos tener un barco en La Manga, pero tener cultura para este tipo de cosas y sensibilidad ninguna? Entonces, ha habido desastres tan gordos como que alguien le ha metido la pala a un molino para quitarlo para poder plantar 2 limoneros más, ¿no? O unas poquitas lechugas más. Luego los molinos tienen un arcén alrededor, que también están protegidos, pues le han metido el tractor hasta que han dejado el molino y el arcén lo han quitado y han dejado el molino ahí sobre un poquito de tierra que vamos, está a punto de caerse y tal. Y nosotros nos da igual. Y luego lo peor es cuando hablas con la gente, como con vosotros o con quien sea,
y contamos estas cosas y nuestra preocupación y tal, dice, sí, eso está muy bien, pero todo eso es romanticismo. Esto es una cosa que estaría bonito, pero de tal, y esto no merece la pena y no es una urgencia, o no nos podemos gastar en eso cuando hay otras necesidades. Si la educación está mal y hay que invertir, o la sanidad está mal y hay que invertir y tal, pues no te vas a gastar los cuartos en arreglarlo. Eso parece que suena razonable, pero no es nada cierto, porque está demostrado en otras zonas, en La Mancha por supuesto, pero está demostrado en el resto del Mediterráneo. Por cierto, no lo he dicho antes, pero molinos de vela latina los hay en el campo de Cartagena, en la comarca esta nuestra del campo de Cartagena Mar Menor, y los hay en otros lugares fundamentalmente famosos como Grecia. O sea, cuando vemos todas las películas esas griegas, de las islas griegas y tal, pues los molinos son prácticamente iguales, con vela latina y tal. También hay en algunas islas como las Baleares, también hay molinos de este tipo, y hay unos cuantos por ahí repartidos. Entonces es un patrimonio que nos tiene que llenar de orgullo, y es una historia nuestra, pero es que además son rentables. Yo soy un pobre, ¿no? Si yo no fuera un pobre, pues me compraría un molino, o me compraría 5 molinos. Si yo fuera un empresario con posibilidad de invertir, yo os aseguro que invertiría en comprar unos molinos de viento y arreglarlos y ponerlos en funcionamiento como lugares de hostelería, etc., ¿no? Son un negocio. La gente está deseosa de visitar sitios. La gente llega en los cruceros a Cartagena y enseguida los montan en un autobús y se los llevan a Murcia a ver la catedral y tal y cual, ¿no? Pero no hay sitios ¿a dónde los lleva? Ahora que el turismo de sol y playa suena a poco y ha habido una crisis y el Mar Menor en crisis y tal, hacen falta este turismo cultural que podría estar con los molinos de viento. Y por lo menos conocer esta historia, o sea, conocer, estar orgullosos de eso y aprender, que se busca en Google enseguida, aprender de experiencias que se están haciendo en todo el mundo, menos aquí en nuestra región, se están haciendo en todo el mundo, de poner en valor, de sacarle rendimiento al molino, porque arreglar un molino para nada, con los años se vuelve a caer. Al molino hay que arreglarlo para algo y para darle una utilidad, para que luego el mantenimiento y poca cosa más. Esto no se gusta. Buenos días. Yo quiero que se vea como verdaderos monumentos, que hacer los molinos era probablemente los molinos tenían que mantener una presión, soportar una presión impresionante. Las velas. El maestro molinero era maestro también del movimiento. Tenía que controlarlo perfectamente. El movimiento suele cambiar también bastante, y si eso no lo tenía controlado y llevaba vela además, podía bajar y destrozar el molino. Entonces hacer la estructura de molino es la mayoría son de carga, luego enfocados también en carga. Es una construcción preciosa, pero nosotros estamos acostumbrados a verla así. Y bueno, y realmente son verdaderos monumentos. Homenaje, vamos a decirle, a la arquitectura. Y había que prestarle la atención que se merece. Bueno, como ya que dice Pepe algo de la construcción, por ejemplo, si un molino de viento se restaura, veis que están hechos de piedra, ¿no? Si se restaurase y se arreglase, no se podría hacer con cemento, porque la piedra y el cemento se convierte en una cosa rígida, ¿vale? Y entonces no puede vibrar nada, y enseguida se quiebra, se rompe, porque necesita ser flexible, porque cuando el molino está moviéndose, todo eso está vibrando y la fuerza del viento, sabéis que es inmensa, ¿no? Entonces se hacían con cal en lugar de con cemento. Y ya que os digo eso, alguna gente lo sabrá, pero otros no tendrán ni idea. El molino tenía arriba el tejado ese que se llama chapitel, ¿vale?
y de ahí salían los palos. Pero claro, ¿qué pasa si los palos están mirando para acá y está girando el viento porque el viento viene de aquel lado? Pero de pronto cambia el viento y se pone alrededor, al revés. Te espera a que cambie el viento otra vez y te venga bien. Entonces resulta que todo el techo, todo el chapitel y todo el engranaje y todos los palos y las velas, todo se giraba, ¿vale? Y no se giraba dándole un botón y giraba todo, sino que se giraba por la fuerza de cogiendo sogas, cogiendo abajo unos tornos y haciendo una fuerza inmensa hasta que podías encarar el viento. Un molino de viento, si cambiaba el aire del sitio, si tú no recogías velas a tiempo, te lo podía venir todo abajo y destrozártelo todo. Era una cosa muy complicada. Pues ya está, mi mujer me dice que corte y yo le hago caso a ella, porque ella sabe cuando yo ya me enrollo. Pero bueno, insisto en agradecer a la Asociación de Vecinos de la Manga Norte. Hoy vamos a ver, como digo, una cosa inédita que va a ser los molinos de viento ahora y después vamos a ver las embarcaciones. Todo lo que la vela latina, aprovechando el viento, puede hacer. Llegó un momento en el que lo del viento era una cosa ya antigua y dijeron, hombre, tenemos electricidad, tenemos gasoil, tenemos cosas para mover los motores y para moverlo todo, pero hoy día, como bien sabéis, y sobre todo por el planeta, pues vuelven las energías renovables, ¿vale? Y el viento es una de las más importantes y él, gracias a mí me encanta ver un barco de vela por el Mar Menor. Hay pocas cosas que sean más chulas que un barco de vela por el Mar Menor. Y a mí personalmente, yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente pocas cosas son más feas que ver una moto de esas acuáticas por el Mar Menor, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mundo que o volvemos a lo natural, volvemos a la energía eólica o nos va a ir muy bien. Ahora es cuando Paulino puede añadir o quitar o lo que quiera. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir, no? Ya que, bueno, ha dado una explicación aquí bastante buena. Efectivamente, en el momento que se inventó este combustible, gasoil, ya los motores de explosión ya empezaron a quitarle protagonismo ya a las velas. En los barcos les pasó lo mismo. O sea, en los años 50 por ahí, las embarcaciones que nosotros tenemos, eso lo explicaremos allí, ya empezaron a quitarle las velas y ponerle motores. Lo mismo que le pasó a los molinos, más o menos en esa época, en los años 50, 60, ya empezarían los molinos, empezarían a caer, pues igual que en la vela, igual que en los motores de los pescadores, a los palos que tenían se fueron quitándose y se les fueron poniendo su motor. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es esos barcos que se están recogiendo, se están dando de baja o están abandonadas en cocheras, están abandonadas por ahí en solares, pues con la Federación de la URE Cultural de Vela Latina del Mar Menor, lo que se está haciendo es se están restaurando esas embarcaciones, se le están quitando los motores, se le están poniendo las velas y hasta organizamos regatas con esos barcos. O sea, estos barcos que son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, son centenarios, tienen más de 100 años, pues están surcando otra vez el Mar Menor con sus velas originales, no, porque claro, tienen más de 100 años, pero sí con la misma imagen semejante que en aquellos años. Bien, pues bueno, me ha explicado un poquito el molino que tenemos allí, ¿no? El molino que tenemos también ahí atrás. Y bueno, le he explicado también lo de las salinas. Sí, bueno, he dicho que aquí hubo una salina y que funcionó hasta que la manga se puso, Sí. Bueno, se urbanizó y tal. Bueno, voy a contar un poquito rápido lo del tema de las salinas. Don Tomás Maestre Aznar, el padre de los que están ahora, ¿no? Resulta que quiso hacer lo que es la parte del vivero, eso se rellenó con estériles de las minas. Entonces ahí es donde pretendía hacer, digamos, unos canales simulando Venecia y llamarlo Venezuela. Por cualquier situación urbanística, en fin, algo que le surgió, no pudo hacerlo allí, con aquellos estériles. Entonces, ¿dónde lo proyectó? Pues lo proyectó aquí en esta zona. Esta zona
estaba llena de salinas. Esta zona de las salinas, digamos que las salinas son San Pedro Sur. Las salinas de San Pedro ya datan ya desde los cartagineses, o sea que estamos hablando que estas salinas ya tienen ya un tiempo en la historia. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Pues esas salinas se secaron y se hizo lo que es el Trébol. Entonces aquí es donde se ejecutó lo que el sueño que tenía Tomás Maestrana, que era recrear los canales de Venecia y llamarlo Venezuela. Entonces se llama Venezuela esto porque no sería, verdaderamente sería el vivero, que está mucho más cerca de Cabo de Palo de Cartagena y no estamos aquí en el kilómetro 18. Por eso es por lo que salió. Ahora, ¿qué ocurre? No se había proyectado un hotel de 60 plantas en el frente del Trébol, eso se paralizó, y bueno, y este campo de golf que tenemos aquí y esto que son espacios naturales, esto componían las diferentes salinas que había antes. Esto era un salinaz tremendo. Aquí había un embarcadero donde posiblemente los barcos que nosotros tenemos, casi seguro que trabajaron aquí, cogieron sal de aquí, porque estamos hablando de barcos de 100 y pico años, entonces lo más normal es que estuvieran trabajando por aquí. Tenemos aquí un embarcadero y otro embarcadero que está en el Mar Menor. Entonces desde el Mar Menor, sí, desde el Mar Menor, ya en el embarcadero que había aquí, pues ya se repartía pues la sal, y cuando no se podía navegar en su día, entonces lo que hacía, había una especie de fábrica de salazón, ¿no? Entonces salaban el pescado. Claro, tiene las salinas, tiene los sales, lo tiene todo, tiene los barcos. Había veces que el barco tenía el pescado pero no podía navegar. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo salaban aquí. O sea que teóricamente también teníamos en su sitio una fábrica de salazón. Bueno, bien, yo creo que si ya estamos todos, si queremos... A ver, antes de que lo que vaya a decir Paulino de que vamos a irnos y tal, os pido un favor, y es que como este es un momento muy bonito para nosotros, para la Liga Rural, y imagino que también para la Asociación de Vecinos, y es un momento histórico y somos un montón de gente, el que quiera, esto no es obligatorio, pero estaría bonito que fuéramos todos. Nos vamos a poner ahí delante, que nos dé el sol en la cara y el molino de viento detrás, y nos vamos a hacer una foto de grupo que como mínimo hoy, en el día de hoy, podemos demostrar así para los siempre, pues que hemos estado aquí solidarizados con los molinos de viento y con la vela latina hoy. Si os parece, nos vamos todos para allá.